Firma aquí, suegra. Es por tu propio bien. Mi nuera Daniela me puso los papeles justo enfrente de la nariz, hablándome como si yo fuera una niña de 5 años. Los documentos eran para internarme en una residencia geriátrica de tiempo completo. Ya no puedes vivir sola. Continuó con esa voz dulce y falsa que había perfeccionado durante meses. Te olvidas de todo. Dejas la estufa encendida. No reconoces a las personas. Roberto y yo estamos muy preocupados por ti. Tomé la pluma con mano temblorosa, fingiendo confusión mientras miraba los papeles sin entender. Lo que Daniela no sabía era 3 cosas. Primero, que mi reloj inteligente estaba grabando cada palabra de esta conversación. Segundo, que yo no tenía Alzheimer, ni ninguna otra demencia. Y tercero, que yo era la fundadora y CEO de Meditech Solutions, una empresa de software médico valorada en 280 millones de pesos, con oficinas en 3 países. Así que firmé los papeles con letra temblorosa y le sonreí como una abuelita inocente. Gracias, mijita, le dije. ¿Eres tan buena conmigo? Ojalá seas igual de amable cuando nos veamos en el juzgado la próxima semana. Me llamo Beatriz. Tengo 68 años y durante los últimos 6 meses he estado interpretando el papel de mi vida. No en un escenario, sino en mi propia casa, fingiendo perder la memoria poco a poco mientras observaba cómo la esposa de mi hijo revelaba su verdadera naturaleza. Déjenme explicarles cómo llegué hasta aquí. Todo comenzó hace 2 años cuando perdí a mi esposo, Mauricio. Él fue mi socio en todo, en el amor, en la vida y en los negocios. Juntos fundamos Meditech en 1998, creando software para hospitales cuando casi nadie en México hablaba de tecnología médica. Trabajamos lado a lado durante 24 años, hasta que un infarto se lo llevó en un abrir y cerrar de ojos. Me quedé sola con una empresa multimillonaria, un hijo único y un vacío enorme en el pecho. Roberto, mi hijo, se casó con Daniela hace 3 años. Ella tenía 30, él 35. Una mujer hermosa, graduada en Recursos Humanos del TEC de Monterrey, con una sonrisa perfecta y modales impecables. En la boda me abrazó y me llamó mamá con lágrimas en los ojos. Juro que pensé que había ganado una hija. Qué ingenua fui. Los primeros meses después de la muerte de Mauricio fueron horribles. Me hundí en el trabajo para no pensar, pero las noches eran interminables. Daniela y Roberto venían a cenar los domingos. Ella siempre traía postre, preguntaba cómo estaba, me escuchaba hablar de Mauricio sin interrumpir. Pensé que era compasión genuina, pero 6 meses después del funeral, las cosas empezaron a cambiar. Daniela comenzó a hacer comentarios, sutiles al principio. «Ay, suegra, ¿ya te olvidaste que me contaste esa historia la semana pasada? Oh, Beatriz, ya son las 3 veces que preguntas lo mismo». Roberto se reía incómodo. Yo pensaba que quizá sí estaba olvidando cosas por el duelo, pero entonces noté un patrón. Daniela solo hacía estos comentarios cuando había testigos. Mi asistente, el chofer, las vecinas. Nunca cuando estábamos solas. Empecé a prestar atención. Un domingo, Daniela llegó a mi casa con Roberto y mi cuñada Sofía. Estábamos tomando café cuando Daniela dijo en voz alta: «Suegra, ¿te acuerdas dónde dejaste tu celular? Llevamos media hora buscándolo». Yo tenía mi celular en la bolsa del pantalón, donde siempre lo guardaba. Lo saqué y se lo mostré. Daniela fingió sorpresa. «Ay, qué bueno que apareció. Ya me tenías preocupada». Pero yo nunca había perdido mi celular. Nunca lo habíamos buscado. Ella inventó toda la escena para que Sofía creyera que yo estaba perdiendo la memoria. Esa noche no pude dormir. Me puse a pensar en todos los pequeños incidentes de los últimos meses. Las llaves que supuestamente perdí, la cita con el doctor que supuestamente olvidé, el gas que supuestamente dejé abierto. Ninguna de esas cosas había pasado realmente, pero Daniela las contaba como hechos frente a otras personas. Estaba construyendo una narrativa. La pregunta era ¿por qué? A la mañana siguiente llamé a mi abogado, el licenciado Hernández, quien llevaba mis asuntos legales desde hace 20 años. Le expliqué mis sospechas. Él me sugirió algo que me heló la sangre. «Beatriz, si alguien quiere declararte incapaz para tomar control de tus bienes, necesita demostrar que no estás en condiciones mentales de manejar tus asuntos.
Testigos que confirmen deterioro cognitivo son evidencia clave. Todo cobró sentido. Daniela no sabía que yo había reestructurado mi testamento después de la muerte de Mauricio. No sabía que Roberto heredaría todo. Pero en fideicomiso hasta los 45 años, con Daniela específicamente excluida de cualquier control o acceso. No sabía que si me declaraban incapaz, la tutela no iría automáticamente a Roberto, sino a un comité que incluía a mis socios de negocio. Ella creía que si me internaban en un asilo y me declaraban incompetente, Roberto obtendría control de todo, y Roberto, siendo el hombre noble pero ingenuo que es, compartiría todo con su esposa. El licenciado Hernández me hizo una propuesta arriesgada. Si yo sospechaba que Daniela estaba construyendo un caso falso contra mí, la mejor forma de descubrirla era darle exactamente lo que quería, dejarla creer que estaba ganando, documentar todo, y cuando tuviera suficiente evidencia, contraatacar. Era peligroso, me advirtió. Requeriría que yo fingiera síntomas de demencia de forma convincente. Tendría que soportar que la gente me viera como una anciana en deterioro. Tendría que ver a mi propio hijo dudar de mi cordura. Acepté, porque necesitaba saber hasta dónde llegaría Daniela, y necesitaba proteger a Roberto de una mujer que claramente lo había engañado a él también. Empecé despacio, olvidos pequeños, preguntar 2 veces por la misma cosa en una conversación, confundir fechas, poner el control remoto en el refrigerador y fingir sorpresa al encontrarlo. Daniela estaba siempre ahí, observando, documentando mentalmente cada incidente. Yo podía ver la satisfacción en sus ojos cada vez que yo metía la pata. Roberto, en cambio, se veía cada vez más preocupado. «Mamá, ¿estás bien?», me preguntó una tarde después de que yo fingí olvidar el nombre del perro de los vecinos. «Creo que deberías ver a un doctor, a un neurólogo». Su voz estaba llena de miedo genuino, y me partió el corazón engañarlo, pero seguí adelante, porque sabía que al final esto lo salvaría. Fui al neurólogo, el doctor Méndez, un viejo amigo de Mauricio, quien también era inversionista en Meditech. Le expliqué todo en privado antes de la consulta. Él aceptó jugar su parte. Frente a Roberto y Daniela, realizó pruebas cognitivas básicas. Yo fallé algunas a propósito. El doctor frunció el ceño y dijo que necesitaba más estudios. Daniela casi no podía ocultar su emoción. Roberto estaba devastado. Durante los siguientes meses, escalé los síntomas gradualmente. Empecé a llamar a Roberto por el nombre de Mauricio. Me perdí una vez en mi propio vecindario y tuve que llamar a Daniela para que me recogiera, aunque sabía perfectamente dónde estaba. Dejé la llave dentro del auto con el motor encendido. Cada incidente estaba calculado. Y cada incidente era grabado por las cámaras de seguridad de mi casa, por mi reloj inteligente o por mi celular discretamente ubicado. Daniela empezó a tomar control. Primero fueron pequeñas cosas. «Beatriz, mejor yo manejo las citas con tus doctores. Tú siempre las confundes». Luego cosas más grandes. «Suegra, firmaste 2 veces el cheque de la luz. Mejor dame acceso a tu cuenta de banco para que yo pague tus servicios». Yo accedí a todo, fingiendo gratitud mientras documentaba cada movimiento. Roberto, para su crédito, estaba destrozado pero presente. Venía a visitarme todos los días. Me ayudaba con cosas que yo perfectamente podía hacer sola. Me hablaba con paciencia infinita. Vi a mi hijo convertirse en mi cuidador, y me odié por hacerle pasar por esto, pero sabía que era necesario. La evidencia que recolecté en esos 6 meses fue devastadora. Daniela hablando por teléfono con abogados especializados en tutela de adultos mayores, preguntando sobre el proceso y los requisitos. Daniela diciéndole a sus amigas que pronto ella y Roberto tendrían acceso a una fortuna cuando internaran a la vieja loca. Daniela investigando asilos baratos de mala calidad donde podría meterme gastando lo mínimo posible. Daniela incluso contactando a un contador para preguntarle cómo transferir activos de una empresa si el dueño estaba incapacitado. Todo grabado, todo documentado, todo guardado en servidores encriptados con copias enviadas automáticamente a mi abogado, a mi contador y a mis socios de negocio. El día que Daniela me trajo los papeles del asilo fue el día que yo había estado esperando. Había programado una reunión en mi oficina
para 3 días después, supuestamente para discutir mi retiro de la empresa debido a mi salud. Invité a Roberto, a Daniela, a mis socios, a mi abogado y a mi contador. Le dije a Daniela que era importante que ella estuviera porque necesitaba entender el negocio familiar. Ella aceptó encantada, probablemente imaginándose que finalmente tendría acceso a las finanzas completas de Meditech. Esa mañana me desperté temprano, me duché, me puse mi traje sastre Armani gris, el que usaba para presentaciones importantes con inversionistas. Me maquillé, no como una anciana descuidada, sino como la CEO que era. Me puse mis aretes de diamantes, los que Mauricio me regaló cuando firmamos nuestro primer contrato de $1.000.000. Me vi en el espejo y vi a la mujer que había construido un imperio, no a la anciana confundida que había estado fingiendo ser. Llegué a mi oficina en el piso 12 del edificio de Polanco media hora antes de la reunión. Mis socios, Patricia y Jorge, ya estaban ahí. También el licenciado Hernández. Les di instrucciones finales. Luego esperé. Roberto y Daniela llegaron juntos. La expresión de Roberto cuando me vio fue de shock total. «Mamá, te ves diferente. ¿Estás bien?» «Estoy perfecta, hijo. Siéntense, por favor». Daniela me miraba con confusión. Había esperado encontrar a la viejita temblorosa, no a la mujer de negocios impecable sentada en la cabecera de la mesa de juntas. Cuando todos estuvieron sentados empecé. «Gracias a todos por venir. Sé que algunos de ustedes están aquí porque creen que voy a anunciar mi retiro debido a problemas de salud». Miré directamente a Daniela. «Lamento decepcionarlos, pero mi salud está perfecta. De hecho, mi último chequeo médico completo, realizado la semana pasada en Houston, confirmó que estoy en excelente condición física y mental. Pueden ver los resultados aquí». Le pasé a Roberto una carpeta con todos los estudios médicos recientes, estudios reales, no las tonterías de hace meses, resonancias magnéticas cerebrales perfectas, evaluaciones neurológicas impecables, certificación médica de plena capacidad mental. Roberto abrió la carpeta con manos temblorosas. «Pero mamá, los últimos meses tú has estado...» «Fingiendo». Terminé por él. «He estado fingiendo deterioro cognitivo durante 6 meses. ¿Por qué harías algo así?» Su voz era una mezcla de alivio, confusión y enojo creciente. «Porque necesitaba saber si las sospechas que tenía sobre tu esposa eran ciertas. Y desafortunadamente, lo eran». Abrí mi laptop y proyecté en la pantalla grande de la sala de juntas. Durante los siguientes 45 minutos, mostré evidencia, videos de Daniela inventando incidentes de olvido que nunca ocurrieron, grabaciones de audio de sus llamadas con abogados de tutela, capturas de pantalla de sus búsquedas en Internet sobre cómo obtener control de empresas cuando el dueño está incapacitado, emails que envió a contadores preguntando sobre transferencia de activos. La cara de Roberto pasó de confusión a horror absoluto. Daniela estaba pálida, las manos apretadas sobre la mesa. «Esto es trampa», dijo con voz temblorosa. «Me espiaste. Protegí mis intereses», corregí. «Y descubrí que mi nuera llevaba meses planeando declararme incapaz para obtener acceso a mi empresa y mi fortuna». «Eso no es cierto», gritó Daniela. «Yo solo estaba preocupada por ti. Estaba tratando de ayudar». «¿Ayudar?», pregunté con voz fría. «Llamar a asilos, preguntando cuál era el más barato para meterme ahí y olvidarte de mí, ¿era ayudar? ¿Contactar abogados para quitarme mi empresa era ayudar?». Roberto se levantó de golpe, tirando la silla hacia atrás. «Daniela, dime que esto no es verdad. Dime que no hiciste todo esto». Ella abrió la boca, pero no salió ningún sonido. «Yo solo. Nosotros necesitábamos. Tú no ganas suficiente, y ella tiene tanto dinero». Su voz se fue apagando mientras se daba cuenta de lo que acababa de admitir. «Entonces todo este matrimonio fue por dinero». Roberto no preguntó, afirmó. Su voz sonaba hueca, como si le hubieran vaciado por dentro. Daniela extendió las manos hacia él. «No, mi amor. Yo te amo. Solo quería que tuviéramos una vida mejor». «¿Una vida mejor?». Roberto dejó escapar una risa amarga, declarando loca a mi madre y robándole su empresa. ¿Era tu plan para una vida mejor? Yo saqué otro folder. «Roberto, hay algo más que necesitas saber. Tu esposa también ha estado teniendo una aventura con su jefe, Gerardo Salinas,
durante los últimos 8 meses. Les mostré fotos. Daniela entrando a hoteles con un hombre que definitivamente no era Roberto. Mensajes de texto coquetos. Emails explícitos. Roberto miró las fotos como si no pudiera procesar lo que veía. Daniela empezó a llorar, pero ya era demasiado tarde. Licenciado Hernández, por favor, dije. Mi abogado se aclaró la garganta. Señora Daniela Sánchez, basándonos en la evidencia de intento de fraude, conspiración para cometer fraude contra persona mayor y abuso financiero planeado, he presentado una denuncia en su contra ante la Fiscalía General de Justicia. Además, hemos solicitado una orden de restricción temporal que le prohíbe acercarse a la señora Beatriz o a las instalaciones de Meditech Solutions. Los ojos de Daniela se abrieron enormes. No pueden hacer esto. Yo no he hecho nada. Oh, pero sí hiciste, intervino Patricia, mi socia. Contactaste a 4 abogados diferentes preguntando sobre tutela fraudulenta. Eso es conspiración para cometer fraude. Contactaste a contadores sobre mover activos que no te pertenecen. Eso es intento de apropiación indebida. Y falsificaste preocupación sobre la salud de Beatriz para construir un caso falso de incapacidad. Eso es abuso contra adulto mayor, un delito federal. La puerta de la sala de juntas se abrió y entraron 2 agentes de la policía ministerial. Señora Daniela Sánchez, dijo uno de ellos, necesita acompañarnos para responder algunas preguntas sobre las acusaciones presentadas en su contra. Daniela se levantó tambaleándose. Roberto se quedó sentado, con la cabeza entre las manos. Mamá, susurró mientras los agentes se llevaban a Daniela. ¿Por qué no me dijiste nada? ¿Por qué pasaste por todo esto sola? Me acerqué a mi hijo y le puse una mano en el hombro. Porque necesitabas verlo tú mismo, hijo. Si yo solo te hubiera dicho mis sospechas, ella te habría convencido de que yo estaba paranoica o celosa. Necesitabas ver la evidencia con tus propios ojos para creerlo. Las lágrimas corrían por las mejillas de Roberto. Toda mi vida ha sido una mentira. Los últimos 3 años fueron una mentira, pero los 35 años anteriores no lo fueron, le dije suavemente, y los años que vienen tampoco lo serán. Empezarás de nuevo, más sabio, más fuerte. Han pasado 4 meses desde ese día. Daniela enfrentó cargos de intento de fraude y conspiración. Su abogado negoció un acuerdo. Ella se declaró culpable de cargos menores a cambio de 2 años de libertad condicional, 500 horas de servicio comunitario y la obligación de pagar los costos legales. También firmó el divorcio sin pedir nada. Roberto no quiso verla nunca más. Mi hijo pasó las primeras semanas en shock. Se mudó de regreso a mi casa, a su antigua habitación. Algunas noches lo escuchaba llorar. Otras noches hablábamos hasta el amanecer. Lentamente fue sanando. Empezó terapia. Empezó a salir con amigos otra vez. Empezó a sonreír. Hace 2 semanas me dijo algo que me llenó de orgullo. Mamá, quiero trabajar en Meditech. No por el dinero o porque sea el negocio familiar, sino porque quiero aprender de ti. Quiero saber cómo construiste todo esto. Quiero entender lo que papá y tú crearon juntos. Y tal vez, algún día, pueda ayudar a que crezca aún más. Hoy Roberto tiene un escritorio en Meditech. Está empezando desde abajo, aprendiendo el negocio desde cero. Patricia y Jorge lo están entrenando. Yo lo observo desde mi oficina y veo destellos de su padre en él. La determinación, la inteligencia, el corazón noble que a veces puede ser una debilidad, pero más a menudo es una fortaleza. ¿Me arrepiento de esos 6 meses fingiendo demencia? No, porque salvó a mi hijo de una vida con alguien que lo habría destruido, porque protegió el legado que Mauricio y yo construimos juntos, porque me enseñó que a veces el amor significa hacer cosas difíciles, incluso dolorosas, para proteger a quienes amamos. ¿Volveré a confiar fácilmente? Probablemente no, pero aprendí algo valioso. No se trata de desconfiar de todos, sino de verificar las intenciones de las personas importantes en tu vida, de proteger lo que has construido sin disculpas, de ser lo suficientemente fuerte para hacerlo difícil cuando nadie más puede hacerlo. Anoche, Roberto trajo a cenar a una chica que conoció en un grupo de lectura. Se llama Andrea, es maestra de primaria y no tiene idea de cuánto dinero tiene nuestra familia. Cuando le pregunté qué hacía en su tiempo libre,
Me habló apasionadamente sobre su trabajo con niños de bajos recursos. No preguntó sobre mi empresa ni una sola vez. Solo quería saber sobre mí, sobre Mauricio, sobre nuestra historia. Vi cómo Roberto la miraba y reconocí esa mirada. Es la misma forma en que Mauricio me miraba a mí. Esta vez no voy a fingir demencia para probar a nadie. Esta vez voy a dar el beneficio de la duda. Pero voy a observar, voy a escuchar. Y si mi instinto me dice que algo está mal, voy a confiar en él. Porque después de 68 años en este planeta, he aprendido que las mujeres como yo no llegamos a donde estamos siendo ingenuas. Llegamos siendo inteligentes, fuertes y dispuestas a hacer lo que sea necesario para proteger lo que amamos. Y ahora te pregunto a ti, que has escuchado mi historia hasta el final. ¿Alguna vez has tenido que fingir debilidad para descubrir la verdad sobre alguien? ¿Has tenido que proteger a un ser querido de alguien que no era quien decía ser? Cuéntame en los comentarios. Y si esta historia te hizo reflexionar, te dejo otras 2 historias en la pantalla que definitivamente te van a sorprender. Gracias por quedarte hasta el final conmigo.